Voces en Acción Solidaria, un podcast para contagiar solidaridad a todo el mundo y en el que sabemos que los buenos somos más. Bueno, es verdad que esto cuando empezamos, nosotros desde casa siempre la solidaridad ha sido un valor. Que realmente tengáis ese nivel de compromiso y de implicación, porque no todas las empresas lo hacen. Pues tenemos vídeos, tenemos folletos, sabes que lo que transportamos es salud, transportamos vida, somos imprescindibles para otros. Entonces es verdad que cuando tú tienes esta visión, pues intentas hacer lo mejor posible tu trabajo. Si callamos, si no contamos lo que pasa fuera, lo que está pasando en otros países y no contamos el modo de ayudar, pues entonces... Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Voces en Acción Solidaria, un podcast que, como siempre decimos, quiere traeros historias que transmitan solidaridad. Y hoy estamos con una familia que creo que entiende muy bien el significado de la palabra solidaridad. Ellos son María Scritch y Pilar Ortega. Gracias por estar aquí, bienvenidas. Sois madre e hija. Formáis parte o sois de la empresa Gestin Médica. Habéis estado como colaboradores en nuestro primer foro de empresas socialmente, segundo foro, de empresas socialmente comprometidas que hemos celebrado aquí en CaixaForum, un lugar donde estamos grabando, colaboradores, patrocinadores. Sois empresa que lleva ya años de trayectoria colaborando con nuestra ONG, con Manos Unidas. Y bueno, hoy estamos aquí para conoceros un poco mejor, para que nos contéis un poco sobre vosotros, sobre vuestra empresa y sobre esos fundamentos que os llevan a involucraros en proyectos sociales como hacéis habitualmente. A hablarlos de vosotros como familia, porque creo que estáis todos metidos. Sois una empresa familiar auténtica. Contarnos un poco quién es la familia y cuántos sois. No sé, hablaros un poco de vosotros. Bueno, pues nosotros en nuestra familia somos 5 personas, mi padre que ya falleció, mi madre y mis 2 hermanos, Rafael y Pablo. Y esto empezó, pues, este año cumpliremos 30 años, empezó hace 30 años. Mi padre trabajaba para un gran laboratorio alemán del sector hospitalario y en aquella época, pues esa empresa decidió centralizar todos sus servicios en Barcelona. Entonces, todo lo que eran delegaciones, mi padre estaba aquí en la delegación de Valencia, pues cerró. Y ante esto, pues, a mi padre le propusieron irse a Barcelona, pero entonces éramos todos adolescentes, no nos veíamos allí, no queríamos irnos, aquello fue un drama y entonces mi padre, pues, pensando, dijo: "Bueno, pues voy a plantear a la empresa, eh, realizar lo mismo que estaba realizando, pero por mi cuenta, montar una empresa, hacerme autónomo", y aceptaron. Y la verdad que con unas condiciones en las que podíamos empezar, y mi padre y mi madre, pues nada, montaron una empresa, en este caso Gestin Médica. Al principio solo era a nivel local, trabajábamos a nivel de Valencia, Alicante y Murcia, que era la zona que llevaba mi padre, y durante un par de años estuvieron trabajando en exclusiva para este laboratorio. Nosotros estábamos todos en la universidad, estudiando, empezando, algunos aún en el instituto, pues nada, les apoyábamos en todo. En verano, pues trabajábamos con ellos, hacíamos repartos, conocíamos los hospitales, conocíamos pues todo lo que realmente era la empresa, Porque ¿no? empezasteis desde abajo, entiendo Empezamos que desde desde cero. abajo. O sea, mi padre hacía todas las gestiones, desde gerencia, comercial, administrativas, facturación, todo, ellos llevaban todo. Y luego había un chico en el almacén y un repartidor. Vuestra empresa está en Nuestra empresa ahora está en Massalfassar. Massalfassar. Sí, empezamos en Rafelbuñol, allí, pero ya las instalaciones, bueno, luego fuimos creciendo y nos tuvimos que trasladar a Massalfassar. Estamos allí ya, pues, 10 años estaremos. María, cuéntenos cómo fue ese cambio me imagino que había que estar ahí también. ¿Apoyó usted a su marido en ese emprendimiento empresarial? Empezamos con muy poco, es verdad, y María Pilar os lo ha contado, que decidimos eso, mi marido decidió montar la empresa, pues poquito a poco, luego íbamos visitando a otros clientes, empezaron a ¿Le entrar... acompañaba usted? ¿Le ayudaba en esa Ah, gestión? claro, yo siempre íbamos los dos, siempre. Y que mis hijos ya eran mayorcitos y siempre íbamos los dos, y él lo acompañaba y
él visitaba a los clientes, yo me quedaba en el coche y pues a lo mejor haciendo mis cosas, yo qué sé, ilusionándolo y ayudándolo en lo que podía, Apoyando siempre, apoyando. apoyando siempre. ¿Y vosotros ya de entrada teníais claro que queríais participar en la empresa familiar o fue una cosa que, no Pues sé mira, si, yo he estudiado ingeniería, mi hermano Rafael es arquitecto y mi hermano Pablo estudió ADE, ¿vale? Lo que entonces era ADE, que es gestión de empresas y tal. Entonces él sí que estaba más enfocado ahí, yo hice ingeniería industrial en el lado de medio ambiente y la verdad es que nunca te lo planteas, pero como empiezas con ellos, la sientes muy propia, ¿no? Y entonces te vas involucrando y, oye, pues podemos hacer esto asá, intentas aplicar cosas tuyas, pues yo desde mi lado de medio ambiente, de, jolín, pensábamos luego, nos tendríamos que certificar porque vemos que esto, pues para poder crecer, para poder seguir en el mercado, tenemos un nicho muy pequeñito, hay grandes empresas, nosotros somos pequeños, tenemos que estar muy especializados, tener claro cuál es nuestro camino y cuál es nuestro hueco. Y entonces desde ahí empezábamos como todos a construir y es verdad que mi hermano Pablo y yo pues nos involucramos más en lo que es el día a día, en lo que es la gestión de la empresa y mi hermano Rafa pues estaba más en la parte buscar instalaciones, hacer todos los papeles de las licencias, a nivel legal pues pedir todos los trámites, la imagen corporativa, de los logos, la web, los uniformes, un poco en esa parte más transversal a la que nosotros no podíamos llegar y lo teníamos como que subcontratar, ¿no? Entonces es todo muy, muy nuestro, lo habéis porque vivido desde lo el hemos vivido principio desde y el lo habéis principio, hecho crecer en claro, familia? en familia y además conociendo todos los puestos de trabajo que hay actualmente. Que esa es la parte más importante. Claro. Ujú, Para conocer una empresa es empezar desde exacto. abajo, nunca mejor dicho. Entonces, pues nos fuimos involucrando poco a poco, poco a poco, fuimos terminando la carrera. Sí que es verdad que mi hermano Pablo estuvo una temporada trabajando fuera, porque también mi padre le dijo, podías trabajar en Formarte otra fuera. y formarte fuera en otra, estuvo en otra agencia, en una empresa grande de transporte, tuvo la oportunidad y estuvo un año o así, y dijo, ya he visto bastante, me voy para casa porque allí voy a estar mejor y además puedo aplicar todo lo que he visto, lo que me gusta y lo que no me gusta. Y nada, y ahí ya empezamos, ya es cuando estábamos todos, ya habíamos terminado y empezamos un poco más. Trabajábamos con mi padre, los dos, yo estaba luego en la parte administrativa, Pablo estaba más con la gerencia con mi padre y en la parte comercial, yo en toda la parte administrativa y también algunas operaciones. Y bueno, a los años, pues mi padre cayó enfermo, nosotros ya nos estábamos encargando bastante de la empresa y hubo un momento en que dijo, bueno, ya, esto, Queda para apañaos, vosotros. apañaos, que yo voy, lo que me quede voy a vivir. Y sí que es verdad que nunca se ha desvinculado porque siempre era, papá, hemos visto esto, simúlanos esto, ¿qué te parece? Y desde la sombra que siempre nos ha apoyado mucho y nos ha dado consejos, claro. Hay una cosa muy bonita que me contaste cuando nos conocimos tú y yo, y era que a mí me llamó la atención. Vosotros hacéis servicio logístico a todo el sector sanitario, pero me hablaste de un trato muy especial que tenéis casi directo con los usuarios. Eso es una cosa muy interesante que me llamó la atención. Somos, Cuéntame. yo creo que seremos la única empresa a nivel nacional que es solo hace sector farma. De hecho, nosotros hemos nacido del farma y no hacemos otra cosa, que es el sector del medicamento, Exacto, ¿vale? explícanos para los que no Sí, sí, entendemos. sí. El sector farma te refieres a Nosotros somos medicamentos. sí, sí, transporte farma. Es verdad que mucha gente lo hace, pero son como departamentos, ¿eh? Yo soy un transportista de todo y tengo mi departamento de farma. Nosotros solo tenemos este departamento, solo tenemos clientes y laboratorios farmacéuticos y todos nuestros procedimientos, todo nuestro how and now está eh, dirigido a ese sector, ¿no? Entonces, pensamos mucho en nuestros procedimientos y nuestros servicios, pues un poco pues, en la experiencia del paciente, ¿no? Tenemos servicios de entrega a pacientes domiciliarios. Son pacientes que se dializan en su casa Pero que contactan con vosotros, entiendo, a través de la propia a empresa, través de los a través de laboratorios. los laboratorios. Claro, el El paciente laboratorio. llama al laboratorio o el laboratorio te llama a ti. Exacto, exacto. Normalmente el hospital es el que deriva a los pacientes a un laboratorio o a otro y a partir de ahí el laboratorio es el que contacta con el paciente para ver qué necesidades tiene. Pero realmente la cara visible de ese laboratorio soy yo, soy Gestim Médica. Es el transportista el que va allí, le lleva la medicación todos los Y vais meses, puerta a puerta. puerta a puerta, no, puerta dentro de puerta.
Sí, sí, entramos dentro de su casa, les ubicamos en sus habitaciones la mercancía, se la clasificamos por colores. Y es verdad que hay mucha gente, pues es gente mayor, porque normalmente el perfil, aunque hay de todo, pero el tanto por cien elevado es gente mayor, gente que a veces está sola, gente que vive en unos pisos que es difícil que se comuniquen y al final es una visita que tienen al mes. Deduzco que eso lo hacen pocas empresas del sector. O sea, no creo Sí, es que... complicado. Es complicado. Es muy delicado. Es es un servicio muy delicado, además que conlleva una implicación emocional también de los transportistas, es verdad, porque y además cuando fallecen, porque algunos fallecen, tienes que ir a retirar cosas, pues han establecido un vínculo con ese transportista, ¿no? ¿Y, Y te sabe mal. ese servicio nace de vosotros, nace de la propia familia, de la propia empresa? Pues ¿O os lo propone alguien? ese servicio, hay algunos laboratorios que nos lo piden, pero es verdad que nosotros lo desarrollamos con ellos, ¿vale? Vemos, al final les damos el feedback de lo que nosotros vemos día a día, porque para el laboratorio no tiene esa experiencia tan directa con el paciente. Entonces sí que es verdad que los diseñamos con ellos, pensamos mejoras, cómo podemos hacer para facilitar. ¿Trabajáis codo a codo con el laboratorio para al final Sí, darle ese servicio y sí, ese sí, mucho. beneficio Desde al operaciones, paciente? con muchos de los laboratorios, los desarrollos los hacemos en conjunto. Sí, sí. María. No, y es que iba a decir que mi marido, su padre, siempre tenía muy claro que era especial trabajar en el material, o sea, en Con hospitales, personas. para los laboratorios, no diversificarnos ni trabajar para otro sector. Desde un principio lo tengo claro. Sí, pero yo creo que sí que es importante destacar esa vocación de servicio que nace desde ahí. Ya no solamente es algo personal, sino es algo que traslado a mi empresa y que de alguna forma transmito incluso a los trabajadores Sí, 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 posiblemente. en nuestros equipos, hay muchas hacemos campañas de sensibilización pero nuestros equipos están mentalizados. De hecho, pues hemos tenido situaciones raras, ¿no? Y, pues, algunas divertidas, como por ejemplo, en fallas, tener que suministrar a la plaza de toros suero y no podían empezar la corrida si no llevábamos, y tenernos que escoltar la policía porque se habían quedado sin suero, en fin. Desde, pues, trabajar un 19, ¿no? San José De 19, en llamarnos y Valencia. decirnos: "Oye", y tener que salir con una furgoneta corriendo para entregar esto que lo teníamos, ¿no? Hasta, pues bueno, ya llamarnos, recuerdo una que nos llamó la madre en Galicia, llamó la madre de una niña que se tenía que dializar, no tenía producto y el hospital más cercano lo tenía a 100 kilómetros. No teníamos su pedido, en fin, tener que hacer maravillas y contactar con quien fuese para poder atender a esa persona que empatizas, ¿no? Como vas a ir con un bebé 100 kilómetros al hospital para que se dialice, porque no le ha llegado su pedido, no lo habían servido, ¿no? A tiempo. ¿Y qué formación le dais a los trabajadores para que realmente vivan eso como algo propio, como algo suyo, esa vocación Pues también al de... final, pues tenemos vídeos, tenemos folletos, mucho, pues trabajamos con personas, sabes que lo que transportamos es salud, transportamos vida, somos imprescindibles para otros. Entonces, es verdad que cuando tú tienes esta visión, pues intentas hacer lo mejor posible tu trabajo. Siempre hay incidencias, se puede romper un camión, pero pues hay que dar una solución y buscar. Es verdad que a lo mejor no lo entrego a tiempo porque el hospital me cierra a las 2, ¿no? Y ya no puedo llegar, pero llamas, oye, me ha pasado esto, hemos buscado otro vehículo, por favor, alguien que se quede encargado de poder recepcionarlo hasta las 4. Nos habéis dicho que es urgente, que tenéis una operación y a lo mejor con el interlocutor no lo está esperando, ¿no? A lo mejor es el jefe de almacén y te dice: "Oye, no sé nada, oye, habla con el equipo de quirófano porque nos han dicho que esto es imprescindible". Hacer esas gestiones desde ahí, cuando a lo mejor si fuese un transporte normal, dirías: "Bueno, pues mañana más y si no, pasado". Si un coche no está arreglado, tampoco pasa nada, ¿no? Hay mucha implicación emocional por eso. Yo creo que dice mucho de vosotros como familia y como empresa que realmente tengáis ese nivel de compromiso y de implicación, porque no todas las empresas lo hacen. A veces estamos acostumbrados a que, bueno, pues que el trato sea excesivamente frío y sobre todo en este mundo en el que parece que ya contactar con algunas empresas o con algunas personas es muy difícil y creo que poder tratar directamente, incluso llegar hasta el usuario, dice mucho de ese compromiso social. Vamos a entrar en ese tema. Nosotros somos voluntarios de Manos Unidas. Gestin Médica es una empresa que colabora habitualmente con Manos Unidas.
aparte, bueno, tengo aquí puesto que vosotros que colaboráis en proyectos, que creo que seleccionáis incluso el proyecto con el cual queréis colaborar. Cuando hablamos de proyectos, hablamos de proyectos que tenemos en muchos países del mundo relacionados con la educación, con la sanidad, etcétera. Y me habéis dicho que votáis entre los trabajadores el proyecto en el cual queréis colaborar, queréis apoyar, ¿es así? Sí, bueno, es verdad que esto, cuando empezamos, a ver, nosotros desde casa siempre la solidaridad ha sido un valor y compartir con el que menos tiene también, desde pequeños. Yo recuerdo, pues, en Navidades las estrenas de los tíos, de los abuelos, que entonces se estilaban, ahora ya no se estila tanto, pero en fin, te estrenaban y mis padres, acordaros de los niños que no tienen nada y tal. Y siempre, lo que vosotros queráis, nosotros no os decimos nada, el que quiera que done, el que no, y pues apadrinábamos niños, lo que se estilaba entonces, apadrinaban niños o lo donabas a Cáritas o a Manos Unidas y siempre, pues lo hemos vivido así en mi casa. Y eso cuando se empezó la empresa, pues mis padres siguieron haciéndolo, colaborando con muchas ONGs y nosotros pues hemos seguido con esto también. Al principio lo hacíamos de una manera anónima, es verdad que parecía que, no sé, que estaba mal visto o por pudor porque tampoco a nadie que le Por no importa. ostentar. Sí, por no No, ostentar, es ¿no? que iba a decir una cosa, Sí. que antes la educación era que no se entere tu mano derecha de lo que hace tu izquierda. Y entonces era siempre que nadie se entere, anónimo. O sea, que siempre nos han dicho eso. Pero eso Y yo por eso no queríamos. lo hablaba con tu hija Pilar cuando nos conocimos y yo le decía que sí, que yo entiendo que a veces no se quiera presumir ni ostentar, pero también creo que es bueno predicar con el ejemplo. Y creo que de eso va este podcast, de contagiar solidaridad. Y no es cuestión de decir yo hago esto y con eso me considero mejor, sino, oye, yo lo hago y tú lo puedes hacer también. Mm, Y si todos sí, lo hiciéramos, este mundo sería un lugar mucho mejor. exacto. Por Pues eso creo que hay que contarlo. por eso llegó hace, pues 3 años creo que fue, que dijimos: "Oye, esto yo creo que lo podemos hacer visible, ¿no?, a los operarios, a los trabajadores", porque además es parte de ellos también, que el beneficio que obtenemos con su trabajo, pues, se destina a estos proyectos, ¿no?, También es a una forma varios. de sensibilizar Sí, a la gente con la que trabajas. sí, ¿no? Y que también vean que, oye, pues que gracias a ellos hay en un sitio donde hay personas que van a vivir un poquito mejor y ponemos un granito de arena. Entonces pensamos en su día y dijimos, oye, pues mira, como lo hemos hecho muchos años y no saben nada, hicimos como una presentación de todos los proyectos desde que nació Gestión Médica, de forma resumida, qué proyectos habíamos realizado con Manos Unidas y dónde había ido destinado ese dinero y presentamos todos los proyectos, los resúmenes. Y gustó mucho, y dijimos: "Y para este año, pues lo que queremos es que participéis, no solo elegirlo nosotros, sino que ya que es un beneficio producido por todos, pues que todos se impliquen y lo voten". Entonces, yo normalmente siempre pido a Vanessa que: "Oye, pásame varios proyectos, nos gusta que sean un poco del sector, que tengan que ver con niños, con educación, con salud", ¿no? Porque nos sentimos más cómodos ahí, nos da igual el país del mundo que sea. Y entonces nos pasa el resumen de todos los proyectos, lo pasamos a todos los trabajadores para Y que se se lo vota. lean, para que lo piensen y hacemos como una votación Qué con bonito. colores. Pues el verde para Singapur, el rojo y tal. Y el que sale por mayoría, pues Es ese el que se hacemos. apoya. Pero nosotros hacemos una comida en Navidad con todos los trabajadores y en el que exponemos el resumen del proyecto del año anterior, con los resumen que nos enviáis, con las fotografías, y explicamos lo contentos que están y que se ha podido realizar y que ha sido un éxito y ya damos a conocer el cuál ha votado más, cuál ha sido el más votado y cuál es el para el año siguiente. Que Y la verdad que la experiencia es muy bonita y lo agradecen mucho. no sé si sois conscientes del trabajo que hacéis, porque es mucho más importante de lo que parece. Yo de verdad que, vamos, envidio lo que estás contando. Ojalá todas las empresas actuaran igual y creo que es un trabajo muy importante. Pero no obstante, María, ¿de dónde nace? Porque nos ha contado Pilar que esto es una cosa que habéis hecho siempre en casa. ¿De dónde nace esa vocación y esa necesidad de ayudar? Claro, nosotros siempre hemos tenido claro que teníamos que ayudar a los demás, pero incluso mi marido cuando trabajaba a jornal, o sea, que trabajaba para una empresa, pues ahorraba y dice, pues a misiones. Siempre ha sido nuestra ilusión misiones. Antes las becas eran de 2000 pesetas, lo que tenías que habló al principio.
pues vamos a recoger 2.000 pesetas, porque claro, nosotros, y, y las damos para una beca, porque la iglesia lo hace en misiones, me parece que es para eh, apoyar a un sacerdote, las becas, no lo sé, pero eran 2.000 pesetas. Y entonces, pues dábamos, todos los años recogíamos. Pero lo que te digo, pues lo hacíamos anónimo. Es que a mí esto me da mucho apuro y si sale, porque parece que es que quieras decir que, a mí no me gusta. Que cada uno entienda lo que quiera, pero yo creo que predicar con el ejemplo es esto Y siempre precisamente. hemos contribuido a todo anónimamente. Ahora es cuando los habéis convencido a ellos y en la empresa y tal, pero siempre mi marido y mis hijos y todo cuando estaban en casa, lo que yo te he dicho, porque siempre nos han dicho eso, lo que haga tu mano derecha que no se entere de tu izquierda, porque oye, parece que es presumir, y no es presumir porque es algo que tú has ahorrado, porque ya no es ni que tengas mucho dinero ni poco, sino lo poco que tienes, porque nosotros hemos sido siempre trabajadores de nada, para otros y de sueldo y de tal. Pero bueno, decir, a ver, Yo creo, María, que la diferencia está en cuando las cosas se hacen de corazón a cuando se hacen para figurar. Quien lo hace de corazón, yo creo que vamos, da igual lo que piensen los demás y si les molesta lo que digo o piensan que estoy ostentando, me da igual, pero si lo hago de corazón, ¿por qué tengo que esconderme? claro, Otra cosa es que el que lo hace para ostentar, para presumir, para colgarse el cartel de fíjate qué bueno soy, pero quien lo hace desde el sentimiento y desde el corazón, vamos, pero claro, pero yo soy muy mayor y siempre nos han dicho eso y siempre has procurado que no, porque no se trata ni de presumir ni de nada, sino de ir apartando y a ir contribuyendo a que otros que tienen menos, sobre todo en misiones, porque en los pueblos pues todos nos conocemos y nos ayudamos todos unos a otros, eso está claro. Pero, claro, y, y de los proyectos con los que habéis colaborado, no sé, hablarnos de alguno, o de alguno que destaquéis o que os sintáis más orgullosos. Yo qué sé, Han sido muchos. sí, es que han sido muchos, sí, con lo de los niños, poder facilitarles pruebas diagnósticas a las mujeres embarazadas. Hubo uno, este creo que fue en Etiopía. eh, a mí ese me tocó especialmente porque además me pilló en la época que también estaba embarazada con una niña y te pilla así las hormonas, te pilla más sensible. Eh, pero sobre todo, mira, cuando el COVID recibimos una llamada de emergencia vuestra, de Manos Unidas, que la gente en la India se estaba muriendo porque no había respiradores, porque, vamos, allí nadie les estaba atendiendo. Y entonces ese año fue directo, o sea, el año del COVID. Además, ese recuerdo que sí que los trabajadores también lo vimos sin votar ni nada, pero fue, oye, vamos a hacer esto. No sé si ya habíamos hecho otro proyecto, pero nos daba igual. Y, y la verdad que nos sentimos muy útiles. Con la construcción fue muy rápida, fue una atención. Pues el proyecto es que se realizó, requería de mucha rapidez para salvar las máximas vidas posibles. Y yo creo que ese fue un momento importante, Importante, y más para importante. vosotros por la vinculación que tenía con la Sí, parte sanitaria sí, también. sí, sí, fue muy importante. Pero bueno, todos los proyectos son importantes porque estás ayudando a personas, ¿sabes? Sí, quedarse, esto es como cuando tienes varios hijos y dices, "Va, ¿a quién quiero más? Pues los quiero a todos por igual, pero bueno, Mira, yo te digo que nos pasó también con la Dana, ¿no? Que pues que tenemos gente que tú dices, será por el estilo. Yo creo que la gente que no encaja en nuestra empresa a lo mejor pues es porque también no entra dentro de estos valores, ¿no? Y hay mucha gente que no encaja, pero tenemos los equipos, muchísima gente de nuestra empresa fue a ayudar a la Dana, anónimamente. Fuimos también porque pues había enfermos, ¿no? En esa zona teníamos 5 pacientes que se dializaban en casa, 5 domiciliarios que llamamos nosotros, a los que estuvimos llamando, no los localizábamos, no había manera. Llamamos a FECOPI, llamamos al 112, llamamos a todos los sitios, nadie nos daba respuestas, no nos ofrecían posibilidad de que la UME nos abriese espacio para poder, porque yo decía, esa gente se tiene que dializar, la medicación la tengo yo en mi almacén,
O sea, como si Eh, fuerais de la familia. Claro, ¿qué va a pasar? No, tranquilos, que el hospital se preocupará por ellos, los intentará localizar, ya, pero te llamarán. Yo, ¿qué me van a llamar? Si a mí no me conoce nadie, ¿quién me va a llamar? Si mi teléfono no lo tienen, ¿no? Y al final dijimos, no, cogemos furgonetas y nos vamos para allá. Y aunque sea entre el barro, fue gente del equipo, fueron chavales que vinieron destrozados porque no se imaginaban, Lo que por iban a muchas imágenes encontrarse. que vieses en televisión, no se imaginaban esto, pero pudimos contactar con todos y gracias a Dios estaban vivos y eran las primeras personas a las que veían, ¿no? Que decían, o sea, es que no sabéis cómo nos han abierto, que nos abrazaban, ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? llorando de cómo habéis llegado hasta aquí. O sea, es que, bueno, pues eso son experiencias que en otro sector pues no se No darían, se ¿no? ven. Yo creo que, María, debes estar muy orgullosa de tus hijos y de la educación que les habéis dado, porque me parece que ese legado, esa herencia, es el mejor testimonio de que habéis hecho un buen trabajo como padres. Sí, estoy muy orgullosa, casi más obra de su padre que mía. De verdad lo digo. Es que mi marido era especial. Sí, es verdad. Bueno, yo creo que habéis Son los dos. sabido seguir ese legado, esa herencia, esa enseñanza, ¿no? Sí. Que de alguna forma os transmitió. Y yo creo que Eran estará... un buen equipo, los dos. Sí, yo creo que Sí. sí. Yo creo que al final... Mi madre es que más modesta, pero sí, eran un buen equipo. Pero seguro que él está orgullosísimo de lo que estáis haciendo, de hasta dónde habéis llegado a la empresa. Madre mía, sí. No, eso sí se lo digo yo. Su padre, la verdad que él trabajó mucho y que empezó muy mayor. Cuando ya tenía 50 años, ¿ahora qué hago? Montamos la empresa sin nada ni nada, pero que ellos la han hecho grande, eso está claro. Pues mi marido cayó enfermo con 61 años, murió a los 73, pero ya pues fue delegando y tal. Y una pregunta, Pilar, ¿con tus hijos o con tus hijas, cómo lo hacéis? ¿Intentáis también seguir ese legado, esa Pues herencia? sí, la verdad es Esa que cadena de transmisión que va de padres a hijos. sí, eso, vamos, es continuo en el día a día, ¿no? Es decir, Ellos lo oye, ven en casa, lo maman, sí, y sobre todo es hacerles conscientes, o sea, hacer mucha sensibilización, ¿no? Con ellas, de ser conscientes de que sois unas privilegiadas. Hay niños que no pueden comer. A ver, yo intento ponerles también, pues cuando sale cualquier cosa, mamá, ¿y qué pasa? Pues lloran porque sus madres no les pueden dar de comer, no les pueden atender, no tienen hospitales, no pueden ir al colegio. Me decís, yo no quiero ir al cole hoy. María, eres una privilegiada. O sea, no te lo puedes imaginar cuántos niños están deseando poder ir a algún sitio así, estar en poder tu comer todos sitio. los días, estar en tu sitio. Y un poco desde ahí siempre pues hacerles ver que la realidad es otra, ¿no? Que no es solo la que ellas están viviendo, que están aquí, pues eso, muy acomodados estamos, y un poco ir poniendo ese granito de arena y que tienen que compartir y que compartir con las personas que no tienen y que tenemos que colaborar y que si un niño, a pequeña escala, ¿no? María, pues si un niño te necesita, no solo en dinero, sino necesita que le des un abrazo, necesita que estés pendiente de lo que sea, ¿no? Que lo vayan un poco detectando. No se trata solo de dinero, se trata un poco Sí, yo siempre he dicho que yo creo cuidar a las personas. que debemos estar muy agradecidos de haber nacido en la cara amable del mundo Del mundo exacto. y que no hay más que darle la vuelta y irse a otros lugares para darnos cuenta de lo privilegiados que somos, incluso cuando nos quejamos e incluso cuando tenemos problemas. Sí, no, cuando estamos en crisis, en Cuando grave estamos... crisis. Sí. Porque no sé si habéis llegado a viajar a alguno de los países donde tenemos proyectos, habéis llegado, no sé si os gustaría Nos posiblemente. encantaría. Os A mí me encantaría. encantaría ir en familia a uno de Pues esos países. todo es hablarlo, Sí, todo es sí, me plantearlo. encantaría. De hecho, hace poco estábamos hablando con otra invitada del tema del voluntariado en familia, que es misionera, y vamos, es fácil de hacer, es más fácil de lo que parece. Es más fácil de lo que parece. Y de todas formas también, háblalo con Manos Unidas, porque a lo mejor ahí también te brindan la posibilidad de poder hacerlo, porque yo creo que nada mejor que, oye, tomar contacto directo con aquellas personas con las que estáis colaborando y a las que estáis ayudando y ver la realidad, incluso hacerlo en familia, que es lo que tú estás comentando, llevarte a tus hijas, que lo vean, que lo sientan. Ujú. Es bonito. Pues sí. Yo creo que, no sé, a veces dicen que lo breve y bueno, como es, lo bueno si breve, dos veces 2 veces bueno. bueno, sí, sí. Yo creo que nos habéis dado una lección de humildad, de sencillez, de generosidad, de solidaridad y de verdad que ojalá hubiera muchas familias como vosotros y muchos empresarios y empresarias como vosotros. Yo he accedido a esto
porque decís que eso es el camino y que hay que decirlo, porque a mí Pero me ¿tú estás convencida cuesta, de que es el camino o no? a ver, hacerlo. Puede ser que a uno le sirva y a otros que no, yo qué sé yo. Nosotros tenemos un eslogan en este podcast que es contagiemos solidaridad a todo el Pues mira, mundo. muy bien. Y de Pues hecho eso así sí. es un lema de Manos Unidas de la época de la pandemia, que utilizaron la palabra contagiar por aquello del COVID. Del COVID. Y entonces el lema era contagiemos solidaridad para hacer de ese mundo un lugar mejor o algo así. Y Pues lo puede adoptamos para ser. este podcast porque sabéis que vivimos en un mundo lleno de malas noticias, lleno de hostilidad, lleno de guerras, Es lleno de verdad. conflictos, lleno de problemas. Y pensamos que nada mejor que hablar de esto que estamos hablando, que son buenas noticias, cosas bonitas que los demás hacen por quien más lo necesita. No sé, yo no le veo nada malo. Tiene razón, porque es que si callamos, si no contamos lo que pasa fuera, lo que está pasando en otros países y no contamos el modo de ayudar, pues entonces Eso que has dicho es muy importante, porque yo creo que todo el mundo se puede informar de lo que está pasando en cualquier lugar del mundo a través de las redes sociales, de medios de comunicación, etcétera, pero también es cierto que mucha gente no sabe qué puedo hacer para colaborar. Bueno, pues hay muchas ONGs como Manos Unidas que tienen proyectos internacionales y que están allí donde muchos no llegan, en lugares remotos de este mundo, donde desgraciadamente viven en situación de emergencia 24 horas al día, 7 días a la semana. Y bueno, alguien tiene que estar allí. Puede ser Manos Unidas o cualquier otra ONG o Cáritas o quien sea, pero alguien tiene que estar allí porque esa gente muchas veces no tiene los apoyos y los recursos de sus países y de sus gobiernos y de otras ONGs para poder salir del lugar en el que están. Pero yo De sí verdad, que me gustaría animar, ¿no?, otras empresas y que lo experimenten. Ahora está muy de moda la sostenibilidad, el ser socialmente responsable, pero ya no es por moda, sino porque es verdad que une equipos, es otra forma de relacionarse con todos los trabajadores, ¿no? Y yo animo a que hagan, pues esto, si no seleccionar o estas votaciones que hacemos nosotros, pues cosas que se les ocurran, ¿no? Que sean originales, pero y que participen con la ONG que consideren. Nosotros estamos muy contentos con Manos Unidas, pero sobre todo que eleven el foco. Es verdad que nosotros colaboramos con ONGs que también trabajan en local, que es muy importante, pero no nos podemos olvidar de la gente que está muy lejos, porque a esa no le va a llegar, sino toda ayuda siempre es importante aquí, allá y en cualquier sitio. Es decir, para mí el primer paso es tomar la disposición de voy a ayudar, voy a hacer algo. Y si encima lo hago, como tú cuentas, de forma colectiva, es decir, involucro a mi equipo, a mi gente, a mi familia, pues yo creo que ya no se puede pedir más. Eso es contagiar solidaridad en estado puro, pero por vía intravenosa, o sea que perfecto. Gracias de verdad, se nos ha hecho breve la charla, yo estaría toda la mañana hablando con vosotras, de verdad que os agradezco mucho, María, que hayas roto un poco ese temor, ese miedo y te hayas sentado delante de este micrófono para contarnos tu experiencia de vida, para enseñarnos el gran trabajo que has hecho con tus hijos, que creo que es muy importante y de verdad que para mí y para nosotros es necesario e importante que gente como vosotros cuente vuestra experiencia, porque creo que es la mejor forma de empaparse de esa solidaridad que tanto necesitamos. Solemos acabar nuestro podcast siempre con un ping-pong de preguntas, que en esta ocasión haré a dos bandas. sí, Sí, son cosas rápidas para conocernos un poco mejor. Un libro, contadme. Un libro. un libro, la Biblia, La Biblia, fantástico. Eres la tercera o cuarta invitada que habla de la Biblia, con lo cual hombre, ahí lo soy dejo. catequista, Muy bien. aquí lo uso mucho. pues ahora, no sé qué decirte, porque con temas de calidad leo mucha cosa de calidad, pero También es útil. em, tengo un libro, es que ahora no sé cómo se llama exactamente, pero es como Educar sin gritos, algo así, Oye, parecido. te lo Estoy en compro. esa fase, Te lo- como madre de familia, como madre de te lo, familia. te lo compro. Sí, sí. ¿Una comida? A mí la paella. Me río porque la paella posiblemente sea el plato más repetido en este podcast. De Se mi nota que estamos madre, en Valencia. de De mi mi madre, madre. correcto. Estoy contigo. Antes de mi padre. Estoy El contigo. papá lo La hacía paella mejor de y madre o nunca de la padre es la hacía más y buena. ahora Mi la... padre, Hecha en era casa. un cordobés que hacía una paella estupenda. ¿Ah, sí? ¿Un qué has dicho? Cordobés. ¿Cordobés? Vaya, Ah, qué vaya. bueno. Sí, sí, sí. Pues nada, fantástico. Un lugar. Pues Mi casa. Qué Sí. bonito. mi pueblo, Mi Valencia, casa. claro. También es un lugar bastante recurrido. Y una frase con la que os quedaríais, un eslogan, algo, un mensaje. Siempre lo que ayudas se te devuelve en 1000 veces.
a 1000 veces. Es que retorna. Todo lo que ayudes en lo que sea, mi experiencia es que te retorna multiplicado. Totalmente de acuerdo. Eso es verdad. Pero yo no sé qué decirte yo. Es que el eslogan educar, educar a los niños en todo esto. Soy catequista, entonces me preocupa mucho la educación. El poder transmitir, el saber, y siempre que voy digo, que digan lo que tú quieras, le digo, señor, porque es que yo no soy quien para... Tú sabes que lo mejor que podemos hacer por un pueblo es darle una buena educación. Y eso ahí queda. A partir de ahí, con esa educación, cada uno gestionará su vida y llegará hasta donde pueda. Pero ese fondo de educación objetiva es la que al final nos va a hacer libres y nos va a hacer llegar hasta donde queramos o estemos dispuestos a llegar. Gracias a las dos, de verdad, ha sido un placer conversar con vosotras. A Ojalá... vosotros por contar con nosotros. No, Sí, sí. vamos, contar con vosotras es casi un deber por nuestra parte y estamos muy agradecidos que hayáis colaborado y que sigáis colaborando con Manos Unidas, que hayáis participado en el foro de empresas socialmente comprometidas. Creo que sois un ejemplo de empresa socialmente comprometida que cumple perfectamente y con todos los valores necesarios. Y de verdad que os agradecemos mucho el trabajo que hacéis y por muchos años más para poder Pues seguir sí. haciéndolo y Ojalá. predicando con el ejemplo. Ojalá siempre. Despedimos este podcast, esperamos que os haya gustado y bueno, volveremos en nuevas ediciones con nuevas historias en las que seguiremos contagiando solidaridad, hablando con personas tan buenas como, Ay, como Pilar y como buenas, María. dice. Gracias de verdad y hasta una nueva edición de nuestro podcast Voces en Acción Solidaria. Nos despedimos hoy también habitando este maravilloso lugar que es CaixaForum y damos las gracias a todo el equipo de CaixaForum por permitirnos estar aquí una vez más grabando este podcast. Gracias y hasta un próximo episodio de Voces en Acción Solidaria.